Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al horario en el que lo estás escuchando. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo ejemplar. Y no creas que vamos a hablar sobre ese líder ejemplo para todo mundo o como las características que tendría que tener un líder ejemplar. No, vamos a hablar sobre el tipo de liderazgo. Existen varios tipos de liderazgo dependiendo el autor, el experto. Pueden ser 5, 6, 7. Casi todos son los mismos, algunos les cambian el nombre, pero básicamente es el mismo. Este tipo de liderazgo así le llaman, liderazgo ejemplar, o liderazgo timonel, o liderazgo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le ponen en otros? Lo tengo aquí, no me acuerdo. Imitativo, liderazgo imitativo, ahí está. Es que ese no es muy popular, pero si quieres puedes buscarlo. Estos tres es el mismo, depende del autor. Pero todos hablan del mismo. Boyasti, Goleman, que es como el más famoso. Y este liderazgo ejemplar, porque a mí se me hace más fácil recordarlo así. Porque mira, se le dice liderazgo ejemplar porque este tipo de liderazgo promueve la excelencia, escucha mi léxico. Promueve la excelencia, pero siendo ellos mismos un ejemplo. O sea, este es al que le llaman predica con el ejemplo, este es. Por eso se le llama liderazgo ejemplar, porque te da el ejemplo. Este tipo de liderazgo con un equipo bien preparado y con un nivel de experiencia y expertise chingona, te puede llegar a conseguir cosas que nunca alguien más te ha conseguido dentro de tu organización. Es el tipo de líder que con un equipo de buenos jugadores te consigue la Champions, aunque sea un equipo que no era muy popular, ¿sabes? Pero se te sugiere que lo ocupes, este tipo de liderazgo lo ocupes con mucha cautela, que seas muy precavido. No siempre va a funcionar. Y tú vas a decir, oye Rodo, si estás diciendo que te puede conseguir excelentes resultados, que es ejemplo para los demás y que puede incluso hacer cosas que nunca alguien más ha hecho, ¿qué hay de malo en eso? Que ¿dónde lo consiguen? Porque yo quiero uno para mi organización, ¿no? Pero bueno, como todo lado tiene su lado bueno y su lado oscuro. El liderazgo ejemplar se te dice que lo ocupes con cuidado porque este tipo de liderazgo, sus expectativas son súper altas, ¿no? Entonces siempre está buscando la perfección, siempre está enfocado a mayores resultados. Pero el problema es cuando el equipo de trabajo, cuando los demás no son excelentes. Cuando los demás no tienen experiencia, no tienen la expertise. Este tipo de líder no es de los que va a voltear a verlos, no es de los que los va a agarrar de la mano y los va a guiar. Entonces, en un mal equipo, no un mal equipo, sino en un equipo en el que requiera más tiempo, en el que requiera guía, este líder no sirve. Porque es un líder intolerante, sería la palabra. Un líder intolerante a la competitividad, intolerante a la productividad, a la improductividad. Intolerante a la ineficiencia, a todo incompetencia, improductividad, ineficiencia, es intolerante, porque cuando ve algo que no hicieron bien, en vez de darles este feedback, en vez de buscar resolverlo, los quita porque para él son personas que no valen la pena y que no lo hicieron bien. Recuerda, está buscando la excelencia, y si esa persona no es excelente, lo quita y hace él el trabajo. Porque este líder es excelente, él es buenísimo, entonces termina haciendo el trabajo de alguien más. Y si ya tienes la experiencia en una organización, sabes que el líder, que una sola persona haga todo el trabajo, es lo peor que le puede pasar a una organización. Y lo más peligroso que puede hacer un líder es no confiar, no delegar,
no acompañar. Por eso te digo que este tipo de líder te puede llevar a la cima, o sea, pero este mismo tipo de líder te puede llevar al fondo, a quebrar. Necesito agua y no tengo agua aquí. Pero bueno, vamos a seguir. Te digo que este tipo de líder a corto plazo te puede dar resultados excelentes, pero a largo plazo puede estar lleno de frustración, sobrecarga sofocante del equipo, de la organización y de él mismo. O sea, una frustración grande por todo el sobretrabajo que normalmente tienen. Imagínate el estrés si haces todo el trabajo tú, ¿no? Y se le dificulta muchísimo el comunicar, porque él da por hecho que las personas ya saben qué hacer y cómo hacerlo. O sea, te digo que al este líder ser excelente y ser un ejemplo de eso, cree que todos los demás son igual y que ya no necesita perder el tiempo en explicarle las cosas. Ellos ya saben qué hacer, ya saben cómo, y la realidad es que no siempre es así. Y por lo tanto a veces el equipo, ya ando tirando el micrófono, por lo tanto a veces el equipo pues baja el ánimo. Y un equipo con bajo ánimo pues, no te va a rendir igual. Así que aquí te va, mira, si anduviste como que no sé si soy un liderazgo ejemplar o si mi líder es ejemplar o no, aquí te van 4 características, sí, 4 características que tiene un líder ejemplar. Si tú las tienes, es como de estos test. Si tú la tienes, eres un líder ejemplar. Así que aquí te van. Características de un líder ejemplar. La número 1, exigencia súper elevada. Su nivel de perfeccionismo, súper high. Número 2, intolerancia al bajo rendimiento. Ya te hablaba, o sea, él no puede tolerar la incompetitividad. Número 3, dificultades para delegar. Ya te dije, termina haciendo el trabajo él y por lo tanto ya no confía, no delega, no acompaña. Si tienes dificultades para delegar, es muy probable que seas un liderazgo ejemplar. Yo te sugeriría que fueras a mi episodio número 4. Ahí hablo el episodio número 3, sobre cómo delegar. Y por último, la característica número 4 de un líder ejemplar es una sobrecarga de trabajo. Estas personas que empiezan trabajando desde tempranito y que super noche siguen trabajando, pero a lo mejor ya no en tareas de ellos, sino en tareas de alguien más. Pero como esta persona no lo hizo como ellos querían. De hecho, hay un concepto como popular que se le llama estrés del ejecutivo. Y así en el medio se dice que pues si eres un líder y no tienes estrés, significa que no eres un buen líder. Porque mira, popularmente se está acostumbrado a que si eres líder, si eres más en estos rangos de ejecutivo y así, andas vuelto loco y bla bla bla, con mucho trabajo, por lo tanto, tu nivel de estrés debe de estar súper arriba. Pero no, simplemente es porque seguramente tu tipo de liderazgo es un liderazgo ejemplar, como este. Ya te dije los 4, acuérdate. Exigencia súper elevada, intolerante, no delegas y tienes una sobrecarga de trabajo. Si esos 4 cosas van contigo, eres un líder ejemplar. Si pensaste en alguien con estas 4 cosas, es un líder ejemplar. Ahora, no creas que esto es malo o por eso se te dice que debes de usarlo con precaución, con cautela, porque este tipo de liderazgo le puedes exprimir mucho, o sea, es muy 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 bueno, pero pues bueno, hay que trabajarlo como casi todo. Grandes virtudes que tiene el liderazgo ejemplar es que tiene una motivación por el logro, ¿sabes? A este líder no se le motiva con dinero, con ascensos, con premios, no. Él solito está motivado por querer alcanzar ese logro, ese objetivo, esa meta. Eso ya es un plus. La segunda mayor virtud que considero yo que tienen este tipo de líderes es que toman la iniciativa. Ellos ven una nueva oportunidad y se lanzan hacia ella. Ellos van y
la iniciativa ven una novedad y la agarran. Es clave para crecer, porque ellos, te digo, este líder es excelente, entonces confía mucho en su capacidad y confía que si se lo propone va a conseguir. O sea, él confía en que consigue lo que se propone. Ahora, la onda es que muchas veces confía en él, pero no en su equipo de trabajo, y esto le lleva un desgaste a él muy, muy grande, pero muchas veces también a la organización. Entonces, mira, te voy a platicar qué podrías hacer. Ya tienes todo esto, eres un líder ejemplar. Ahora, ¿cómo puedes mejorar esto? Adquiriendo nuevas habilidades que te ayuden a ser un mejor líder. Principalmente la empatía. Este tipo de líder carecen de empatía, entonces hay que trabajarla, porque como líder ejemplar estás tan centrado en los objetivos, tan centrado en las metas, que pierdes de vista a las personas. O sea, de hecho este tipo de líderes son los que puede llegar alguien de la organización llorando y se le hace absurdo que haya llegado tarde porque terminó con su novio o cosas así muy, muy, muy personales, porque él no es empático. Él, vamos a alcanzar este logro y no importa, pierde esta humanidad. Por lo tanto, brother, trabaja la empatía, corazón. Necesitas ahí la empatía un poquito más a tope. Lo segundo es la comunicación. Mejora la comunicación. Ya no des por hecho las cosas. Habla con tu equipo para saber darle este feedback sobre las cosas que te parecieron, las que no te parecieron, de buena manera. Y finalmente, una de las más importantes que necesitas trabajar si eres un liderazgo ejemplar es la gestión emocional. O sea, muchas veces este tipo de liderazgo pasa. Yo mucho tiempo fui este tipo de líder. Hablo dice por ahí un autor, hablo desde la experiencia que me da el fracaso. Así, no nos damos cuenta, al ser un líder ejemplar y estar dando ejemplo y ser excelente, no te das cuenta de tus carencias, no te das cuenta de este tipo de flaquezas que tienes y cómo afectas a todo el equipo. Por lo tanto, el gestionar tus emociones y saberlas ocupar en el momento adecuado y observarte a ti mismo te van a impulsar a que seas un líder brutal. Yo te puedo aconsejar que si eres este tipo de líder, si ya te detectaste y eres uno de estos, combínalo con otros estilos. Combínalo con el liderazgo afiliativo, con el liderazgo cooperativo, con el liderazgo visionario, que es así para impulsarlos, y el liderazgo del tipo coaching, que es acompañarlos, ¿sabes? Después les hablaré, estaría muy bien darles a conocer y platicarles sobre los tipos de liderazgo. Ahorita el principal, el que quise abordar, porque les digo que tal vez no es el más popular, no es el más común, pero es el más común, exacto. No es el más popular, pero en mi experiencia es el más común. Y también como yo mucho tiempo fui entonces fue como que el primero en el que pensé para compartirles. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Simplemente quise compartirlo porque es súper importante conocer los tipos de liderazgo para que los adaptes a la situación. Es muy difícil que tú domines los 6 tipos de liderazgo, pero como líder, el alto, debes de saber reconocer las situaciones y conocer a cada uno de tus líderes para meterlos en esa situación. Por eso la importancia, ¿va? En fin, hoy fue como más informativo, no hay tantos ejercicios. Tu ejercicio pues nada más es reflexionar sobre si eres un tipo de líder ejemplar o si no. Si lo eres, agrégame al Insta y dime hashtag me identifico contigo. Porque te digo que mucho tiempo yo era la calca de esto. En fin, recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.